Buen día a todos los colegas, bienvenidos a esta presentación sobre la variación en el diseño de un sistema de control con base al comportamiento de un capacitor. Mi nombre es Francisco Agustín Zúñiga Coronel, bienvenidos. Ok, la evolución de la matemática educativa según Alanis se considera varios cuestionamientos. Por un lado se considera el por qué enseñar. En otra etapa se considera el cómo enseñar, en una siguiente el qué enseñar y en una última el para qué enseñar. La problemática gira en torno al para qué enseñar los conocimientos matemáticos. En este caso, esto provoca que los alumnos genere desinterés y también una deficiente comprensión en los conocimientos matemáticos. Específicamente se toma en cuenta la pregunta ¿para qué enseñar la variación? Por lo que genera el cuestionamiento ¿cómo diseñar un sistema de control a través de la variación con base al comportamiento de un capacitor? Claro, esta pregunta la formulé de acuerdo a mi perfil de ingeniero en electrónica en el campo de estudio de la electricidad y los circuitos eléctricos. Por lo que el objetivo de investigación es conocer el diseño y la simulación de un panel de indicadores que permitan dotar de significados a la variación. Como referentes teóricos tenemos al pensamiento y lenguaje variacional y dos elementos principales, el cambio y la variación. El cambio se va a considerar como la modificación de estado y la variación como la cuantificación del cambio y su comportamiento. Las prácticas variacionales se van a considerar a la comparación, a la seriación y a la predicción. Ok, así también se consideran algunos aspectos de la variación, como es el carácter estable del cambio, los órdenes de variación, la variación acotada y la constantificación de primero y segundo orden. Así también se toma en cuenta un sistema de referencia variacional donde se presentan algunos cuestionamientos, tales como ¿qué cambia? Respecto de qué cambia, cómo cambia y cuánto cambia. Así también, ¿por qué cambia de esa manera? En aspectos metodológicos se presentan dos etapas. En la etapa 1 es el estudio de la variación en el análisis del comportamiento del capacitor. Y la etapa 2 pues es el diseño y la simulación del panel de indicadores. Ok, primeramente debemos de reconocer un fenómeno de cambio. En este caso, los circuitos eléctricos, donde se identifican algunas variables, puede ser corriente, voltaje, resistencia, potencia, tiempo. De esto debemos de hacer una elección de las variables, que es parte de la constantificación de primer orden. En este caso es el voltaje y el tiempo. Por lo que el comportamiento del capacitor puede ser en un proceso de carga o en un proceso de descarga. En este caso se elige el proceso de carga, que la variable sería el voltaje de carga con respecto al tiempo. Ok. El comportamiento del capacitor en proceso de carga se identifican varios cuestionamientos. En este caso, el que cambia es el voltaje y respecto de qué cambia sería el tiempo en el circuito eléctrico. Posteriormente se realiza el armado físico del circuito RC de acuerdo a la configuración anterior. Aquí tenemos la configuración, tenemos una resistencia de 7.3 kilo ohms, un capacitor de 2200 microfaradios, aproximadamente 4.5 volts.
Teniendo en cuenta esa configuración, se hace el armado físico del circuito resistencia capacitor. Y aquí capacitor. Y estas pilas se conectaron en serie para entregarnos un voltaje aproximadamente entre 4.5 y 5 volts. Posteriormente se realizó la medición con el multímetro digital del voltaje de carga y la grabación de un video. La medición se realiza cada 5 segundos. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Y con base a la grabación se construye la tabla. Entonces en la grabación vemos los resultados y llenamos nuestra tabla. Por ejemplo, en 5 segundos tenemos un voltaje de carga de 1.29, en 10 de 2.15, en 15 de 2.88, en 20 de 3.37 y en 25 de 3.70. Posteriormente se requiere predecir el voltaje de carga al transcurrir los 30 segundos, es decir, 5 segundos más de lo planteado. En este caso vamos a considerar el cuestionamiento ¿cuánto cambia? Para ello necesitamos el modelo siguiente, ¿no? Un estado anterior menos el estado anterior. Y calculamos las primeras diferencias con base a este modelo. Entonces tenemos el estado posterior 1.29 menos el estado anterior 0, nos dan 1.29. 2.15 menos el anterior 0.86, 2.88 menos el anterior 2.15, 0.73. Y así para los demás intervalos. Entonces aquí tenemos el cálculo de las primeras diferencias. Es aquí donde tomamos en cuenta la comparación entre un estado y otro. Es decir, entre este estado y este estado. Este estado nos damos cuenta que tiene un valor de 0.86. Es decir, este aumentó 0.86 y generó el 2.15. Este, si le aumento el 0.73, me genera el 2.88. Ok. Posteriormente, identificamos el primer orden de variación, que son las primeras diferencias. Y retomamos la seriación. O sea, ya tenemos todos estos valores, resultados. Entonces vamos a ver el comportamiento. Entonces nos damos cuenta que aquí este es positivo, 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 positivo. Eso quiere decir que esto va en aumento, ¿sí? Entonces eso es un carácter estable del cambio, una regularidad, ¿no? De aquí de 0 a 1.29 aumentó el voltaje, de 1.29 a 2.15 aumentó, y así sucesivamente para los demás intervalos de tiempo. Entonces podemos abordar cómo está cambiando el voltaje de carga. En este caso está aumentando conforme el tiempo. Ahora bien, para predecir el estado futuro podemos tomar en cuenta el promedio de todas las diferencias, ¿no? Como un valor representativo, en este caso 0.74. Para predecir, retomamos el modelo predictivo, que es el valor futuro igual al valor actual más su variación. En este caso, el valor actual es este 3.70 más su variación, que fue el promedio 0.74, me da la predicción del voltaje de carga. La predicción a los 30 segundos es de 4.44 volts. Se toma en cuenta un segundo orden de variación al calcular las segundas diferencias. Si nos damos cuenta, hacemos el análisis de las comparaciones, la seriación.
nos damos cuenta que todas son negativas, ¿no? Esto quiere decir que la variación, identificado el carácter estable del cambio. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de carga, como ya vimos en el primer orden de variación, va en aumento, pero con respecto al análisis del segundo orden de variación, ese aumento va más lento. O sea, el voltaje de carga aumenta cada vez más lento. Y también abordamos, para predecir el estado futuro, al igual tomamos y hacemos uso del modelo predictivo. Sería el valor actual 0.33 más su variación, que es menos 0.2475, me da un valor de una variación de 0.0825. Hacemos uso del modelo de nuevo y me da la predicción a los 30 segundos de 3.7825. Ok, podemos analizar la gráfica de variación con respecto a tiempo, que es básicamente la constantificación de segundo orden, porque solo elegimos dos. Hicimos el análisis de dos variaciones. En este caso, ¿cómo cambia? Pues vemos que la variación tiende a cero, lo va disminuyendo. Al hacer la gráfica de voltaje de carga respecto al tiempo, podemos reconocer la variación acotada. Esto quiere decir que si la variación se acerca a cero, el voltaje de carga se estabiliza a un valor determinado. En este caso es el valor que entrega las pilas, la fuente de alimentación. Entonces el voltaje de carga aumenta cada vez más lento, que es el carácter estable del cambio que nos interesa. Entonces en la etapa 2 tenemos el diseño y la simulación del panel de indicadores. Los LEDs se van a encender y se van a apagar secuencialmente, o sea, uno por uno, de acuerdo al voltaje de carga, ¿no? Aquí tenemos la programación. Claro, no voy a explicar qué significa todos estos códigos porque pues no es, digamos, la finalidad de esta presentación, pero sí algo importante, que este delay es el valor de control. Es decir, para el encendido y el apagado secuencial se considera que los LEDs, los 4 LEDs, al inicio cambian rápidamente, de uno en uno. Y conforme pasa el tiempo, la velocidad va disminuyendo hasta que los LEDs se apagan o cambian muy lentamente. Que aquí está el comportamiento del capacitor. Al inicio va rápido y conforme pasa el tiempo va disminuyendo, ¿no? Hasta estabilizarse a un valor determinado. Entonces, los valores del delay o del tiempo en la programación me van a determinar esa velocidad de encendido y apagado. Entonces la simulación se generó en Tinkercad, ¿no? Ahí tenemos una imagen y en este caso los delay van a representar el comportamiento del capacitor. La simulación la pueden, se puede interactuar en el siguiente enlace para ver el funcionamiento. En este caso, por cuestiones de tiempo, no presento la simulación como tal. Y nuestra conclusión. El estudio de la variación y el cambio en un circuito eléctrico RC permite reconocer el que cambia, que es el voltaje de carga del capacitor, y respecto de qué cambia, que es el tiempo. La comparación pues, permitió identificar que el voltaje de carga posterior es mayor en cada intervalo al calcular las diferencias, en este caso el cuánto cambia. La seriación por su parte permitió reconocer el carácter estable del cambio, el cómo cambia, el voltaje aumenta, que es en el análisis del primer orden de variación, y el voltaje aumenta cada vez más lento,
que es el análisis del segundo orden de variación. Así también, el análisis del segundo orden de variación permitió una mejor aproximación a la predicción. La predicción a los 30 segundos sirvió para identificar la variación acotada, que es el voltaje de carga se estabiliza a un voltaje que entregan las pilas cuando la variación se hace cada vez más pequeña. En la simulación también se reconoce la relación entre dos variables. En este caso sería la velocidad secuencial, que es el encendido y el apagado de los LEDs, con respecto al tiempo. Al abordar la pregunta sobre cómo diseñar un sistema de control a través de la variación con base al comportamiento de un capacitor, se puede argumentar que primero se experimenta con un circuito eléctrico RC. Posteriormente se retoman elementos del sistema de referencia variacional y elementos de la variación. Seguido, con base al comportamiento del capacitor, se crea el código de programación y finalmente se realiza la simulación. Por lo tanto, el sistema de referencia variacional y los elementos de la variación fueron una guía para el diseño y la simulación del panel de indicadores. Les presento las referencias y pues muchas gracias por su atención.